¿Tiene hambre, tío Alberto? Bueno, caminando a cualquiera le da hambre, pero mire lo que me encontré aquí. Cocina Rosita, cha, menú, menú cha, 50 bolas, menú cha, 50 velos, menú especial 50 bolas, sopa con moño, arroz. ¿Por qué cree que está esto aquí? Porque arriba tiene personalidad este mercado de Medellín, o Melchor Ocampo. ¿Y sabe por qué? Porque acá arriba parece de las 1001 noche. Hay una serie de fonditas o de restaurancitos, desde comida yucateca hasta sopitas de fideo. ¿No me cree, tío Alberto? Y es que, tío Alberto, la verdad, me sorprende la capacidad de los mercados públicos para adaptarse a los tiempos modernos. Hoy casi todo el mundo trabaja y pues se requieren lugares económicos para comer. Cha, es el menú, ¿saben qué es? Un paquete yucateco por 49 bolas. Delicioso. Vamos a preguntar si aquí hay... ¡Ay, no, mire! Hay una terraza con lugares para comer comida yucateca, camarones, sopa de fideo. Sígame, tío Alberto. El fútbol, pero mire, también hay fotogramas de El Piporro, de Pedro Infante, lo está regañando la abuela, y acá está por supuesto una ventana de los mercados públicos tan clásicos de aquí, de esta zona. Y acá, tío Alberto, mire nada más el colorido con que está hecho todo, las mesas de colores, verde, amarillo, el papel picado, las fotografías del cine, bueno, doña Carmen Salinas, La Corcholata, Tintán, allá está Luis Aguilar, Jorge Negrete, y la gente que come aquí, con una delicia y un estilo para comer que para qué le cuento. Mira, aquí están los maestros. Buen provecho, maestro. Después de trabajar, un buen taco, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y qué tal se come aquí? Muy rico. Y si no es indiscreción, ¿qué comió? ¿Viste ese encebollado? Ah, con cebollita morada, ¿no? Sí. ¿Y usted, maestro, ya lo atendieron? Ya, gracias. Con razón tiene sonrisa tan acá, pues. Provecho. Mire, no le vaya a dar allí el... Don quién, a ver cómo se llama. No, la verdad no sé. Joaquín Pardavé. Ah, órale. ¿Y aquel de allá, maestro? Clavillazo. Órale. Vamos a seguirle provecho. Miren, aquí otro joven. Ay, tiene acá ¿ya vio a quién tiene atrás, maestro? Un mal encarado de esos villanazos que era Pedro Armendáriz Jr. ¿Sí llegó a ver sus películas? Bueno, provecho, maestro, provecho. ¿Qué tal sabe? Sí. ¿Viene acá seguido? Sí. ¿Lo recomienda? Sí, me gusta. Ya se le antojó al tío Alberto, mejor cómale, maestro, cómale. O si no, pues como vea usted. Bueno, sí, provecho. ¿Qué es, maestro? Bueno, dejemos que coma el maestro, mientras admiremos aquí a Silvia Pinal. Y es en realidad como una terraza del mercado Medellín, ¿no? Mire cómo se ve todo el mercado, los locales, el colorido, donde venden jugos, donde venden naranjas, allá donde venden chiles y pepitas, y bueno, las demás tiendas de abarrotes. Provecho. Vamos a seguirle. No, miren, el maestro acá como se apellida Orozco, que dice que cuando como no conozco. ¿No, maestro? No. ¿Qué tal hace de comer la seño? Oh, delicioso. ¿Sí? Es lo mejor que hay aquí en este mercado. ¿Seguro que hace de comer bien sabroso? Es lo mejor que hay aquí en este mercado. Eso. A ver, ¿cómo se llama? Doña Leticia. Doña Leticia. Y usted, maestro, que si no es... Ay, con chilito verde. Un espagueti, ¿verdad? Sí. Y allá sopa de pasta. Sí, de moñito. Hecha por doña Leticia, ¿verdad? Qué bonita vista del mercado. Miren, me encanta este tipo de lugares porque pues está en la terraza de un mercado y el ingenio de los mercados populares para sobrevivir y hacerlos útiles a la comunidad. Ya se lo enseñé, tío Alberto. Ahora usted venga a comer esas enchiladas, esos chiles, esas flautas, ese arrocito. Y ya no les sigo. Como dicen por ahí, ya tengo hambre. Ay, ojitos pajaritos. Pero qué bonito es ver las fondas populares y que tengan colorido y sazón.